determinada, producida en un sitio determinado, puede ser un neurotransmisor si está producida por una sinapsis y atraviesa un espacio muy chiquitito que es la hendidura sináptica, o si la produce una célula que no es una célula nerviosa y atraviesa un espacio amplio por difusión, pues es una sustancia paracrina, y si esa misma sustancia, la que quiera que sea, se produce en cantidad suficiente por una célula como para que llegue al sistema circulatorio, y del sistema circulatorio su concentración le da lo suficiente como para poder actuar sobre cualquier otra célula del organismo, entonces es una hormona. Es decir, esas tres posibilidades tiene. Bien, pues vamos con lo que estábamos hablando, que era la secreción salival. Recordáis que las glándulas salivales son tres pares: las glándulas parótidas, las submaxilares y las sublinguales, y estábamos hablando del control nervioso, y el control nervioso procede de unas células, de unas neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central, en el bulbo raquídeo. Estas células parasimpáticas, la primera neurona actúa sobre una segunda neurona que se encuentra en un ganglio, y esta segunda neurona actúa sobre las glándulas. Esto es una cosa especial del sistema parasimpático. Ya sabéis que los ganglios del sistema parasimpático suelen encontrarse dentro del órgano. Es una excepción algunas zonas de la cara, del cráneo, como son las glándulas simpáticas, en que hay un ganglio separado del órgano. Bien, esta primera neurona produce acetilcolina, como bien sabéis, y esta segunda neurona libera también acetilcolina, y la libera a las glándulas, que lo voy a sintetizar únicamente como si fuera una supercélula glandular. Esta célula de la cini del salival tiene un receptor que es un receptor para la acetilcolina. ¿Y es un receptor de qué tipo? Sí, colinérgico sería cualquier receptor de la acetilcolina. ¿Cuántos conocéis? ¿Cuántos receptores conocéis? Nicotínicos, ¿dónde están? Sistema nervioso sí habrá, pero uno muy típico en un sitio que no es el sistema nervioso, en un sitio. Los nicotínicos son unos receptores, no sé, la luz que hay es suficiente como para vosotros, ¿lo veis bien? ¿Sí? Receptor nicotínico, ¿os suena el músculo esquelético, la placa motora? ¿Sí? Bien, pues en la placa motora del músculo esquelético hay receptores nicotínicos, y los receptores nicotínicos son receptores que abren canales. Bueno, pues los receptores del sistema parasimpático no suelen ser receptores nicotínicos, son receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos abren canales y tienen un efecto muy rápido, depolarizan muy rápidamente a la fibra, en este caso la fibra muscular esquelética. Los receptores muscarínicos no son rápidos, son receptores que actúan por medio de proteínas G, y que sepáis que los receptores muscarínicos suelen ir por GCUS, proteínas GCUS, que lo que hacen es que por medio de varios mecanismos acaban aumentando el calcio en el interior de la célula. Y el aumento de calcio en el interior de la célula va a producir muchos cambios, sobre todo mecánicos, del citoesqueleto. Y lo que va a producir, por ejemplo, es exocitosis de las vesículas que contienen enzimas. Es decir, estas vesículas que contienen enzimas, ¿qué enzimas, por ejemplo? Pueden ser amilasa y también lipasa. Hay una lipasa salival. Amilasa y lipasa salival. Estas vesículas se desplazan
y este desplazamiento necesita que haya un citoesqueleto que la mueva, y esto se hace con calcio. También el calcio, ¿qué era lo que hacía con respecto a la secreción? No sé si os acordáis. Exacto. Actuaba sobre canales de cloro, y lo que hace es que estos canales de cloro se abran y salga hacia afuera cloro. El cloro tiene carga negativa, se neutraliza con cargas positivas que pasan de forma paracelular, por ejemplo, sodio, y esto hace que aumente la osmolaridad y que pase agua hacia el interior de la cini, y con esto se produce un aumento de secreción líquida, además de un aumento de secreción enzimática. El estímulo parasimpático tiene otro efecto. El efecto sobre algunas de las células acinares es que las células acinares producen sustancias que son las calicreínas, las células de la cini. Hay células de la cini salival que bajo el estímulo de acetilcolina producen calicreínas. Estas calicreínas van a actuar en los vasos sanguíneos, entran dentro de la circulación sanguínea y van a actuar al final produciendo quininas que tienen un efecto vasodilatador. Esta vasodilatación lo que hace es que le llega más fluido, más líquido, se produce una vasodilatación de los capilares que llegan a las glándulas salivales y se produce más llegada, más aporte de agua. Con más aporte de agua se produce más secreción. Es decir, la acetilcolina tiene un efecto directo, directamente sobre receptores suyos, y un efecto indirecto por medio de sustancias paracrinas. Las glándulas, sí. Con más detalle lo tenemos. Lo tenemos aquí. Las calicreínas se secretarían por las células de la cini. Estas calicreínas tienen un efecto enzimático. Pasarían a los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos lo que harían es separar, actuar de forma enzimática sobre una sustancia que hay dentro de la sangre, que sería el quininógeno, y lo romperían produciendo un trocito que se llaman quininas, y estas quininas son las que tienen un efecto vasodilatador. Esta vasodilatación produce un aumento de agua, un aumento de aporte de líquido hacia la glándula, y esto hace que aumente la secreción de agua. El sistema simpático también inerva a las glándulas salivales. Si ponemos aquí, para no confundirnos, otra de las células de la cini, el sistema simpático recibe una información central que procede de centros superiores y también del bulbo, de zonas del bulbo, que al final lo que hacen es activar una neurona simpática, una primera neurona simpática que se encuentra en la zona torácica. Esta primera neurona simpática conecta con una segunda neurona simpática que se encuentra en la cadena paravertebral. Exactamente se encuentra en el ganglio cervical superior.
Es decir, el cuerpo de la neurona simpática está en el ganglio cervical superior y esta segunda neurona simpática va a inervar por un lado los vasos sanguíneos, es decir, las células musculares de los vasos sanguíneos, y produce vasoconstricción. Y por otro lado va a inervar también las células de la CIMI. Ya sabéis que ¿qué neurotransmisor se libera? Noradrenalina. Noradrenalina, que actúa por un receptor beta adrenérgico. Este receptor beta adrenérgico va a tener un efecto positivo sobre la secreción enzimática, es decir, sobre la secreción de amilasa y lipasa. Sin embargo, va a tener un efecto negativo sobre la secreción líquida de forma indirecta. ¿Por qué? Porque va a producir vasoconstricción. Y la vasoconstricción supone una disminución del aporte de agua y, por lo tanto, una disminución muy importante de la secreción líquida. Bien, había olvidado deciros que los receptores muscarínicos se inhiben con atropina, la atropina es un antagonista y hay muchas sustancias que son capaces de inhibir los receptores muscarínicos. Por ese motivo, la disminución de la secreción de saliva muchas veces se obtiene con muchos productos farmacológicos que producen esa disminución de saliva. Tanto la atropina, que es un inhibidor de todos los receptores muscarínicos, como muchas otras sustancias químicas, por muchos tipos de medicamentos, son capaces de disminuir la secreción de saliva. Bueno, y creo que en cuanto a la saliva, sí. No, la primera neurona, como siempre, ¿qué produce? ¿Qué produce la primera neurona del sistema? Acetilcolina. O sea, la primera neurona acetilcolina, la segunda neurona noradrenalina. ¿Sí? Ah, ¿dónde se sitúa la primera neurona? En la zona torácica, en la médula torácica. Sin embargo, recibe información de centros superiores, es decir, el estrés, que es una información de centros superiores, actúa sobre esas neuronas. ¿Cuál? El receptor de la acetilcolina es un receptor muscarínico. El receptor de la acetilcolina del parasimpático suele ser receptores muscarínicos. Sin embargo, los receptores de acetilcolina del sistema somático suelen ser nicotínicos. Bueno, vamos con la siguiente estructura, que es el esófago, que el esófago es un tubo, una estructura que tiene una forma clara de tubo, se encuentra dentro de la cavidad torácica, por lo tanto tiene las dimensiones de la cavidad torácica aproximadamente. Tiene una parte superior que está delimitada por el esfínter esofágico superior, que sabéis que es un músculo esquelético, es el músculo cricofaringio. Que se encuentra tónicamente contraído, por lo tanto es un extremo cerrado. En inglés las siglas son el Upper Esophageal Sphincter. Está constituido por una pared muscular que es prácticamente siempre músculo liso, excepto en el primer tercio, que tiene también músculo estriado. En la parte inferior hay una zona del músculo circular liso que está muy engrosada y es lo que se llama esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior se encuentra ya dentro del abdomen, es decir, tendríamos aquí el diafragma
Y el esfínter esofágico inferior, que es este esfínter, delimita un orificio, y este orificio es el cardias. El cardias es el orificio de entrada al estómago. Este esfínter está también tónicamente contraído, de manera que está totalmente cerrado el esófago por la parte superior y por la parte inferior, excepto durante la deglución. Fijaros que además, como el esfínter esofágico inferior se encuentra dentro del abdomen, el abdomen tiene una presión positiva, y esta presión positiva ayuda a que este esfínter esté tónicamente contraído, puesto que aumenta la presión en esta zona. En algún tipo de enfermedades hay un desplazamiento hacia arriba del esfínter, por ejemplo, en el caso de don Onofre, ¿os acordáis? Esa obesidad tan grande que tenía empujaba el contenido del abdomen hacia el tórax, y esto hacía que el esfínter esofágico inferior se situara ya prácticamente dentro del tórax. Como el tórax tiene una presión negativa en su interior, esto desfavorece bastante el cierre del esfínter. Por ese motivo, en el caso de las hernias por deslizamientos, como era la del caso de este paciente, lo que pasaba es que también tenía reflujo gástrico, es decir, que no cerraba bien este esfínter y parte del contenido gástrico, que es ácido además, pasa al esófago. Y el esófago no está bien preparado para soportar el ácido. El esfínter no está en la parte torácica realmente, está superior a la parte torácica. Está en la zona del cuello realmente. O sea, si os tocáis por aquí, un poco por debajo del cartílago tiroides está el cartílago cricoides, y el cartílago cricoides, unido al cartílago cricoides y abrazando el esófago por detrás, está el músculo cricofaringio, que realmente no está en porción torácica. Sería un poco más abajo, lo que está ya en parte torácica. Digamos que casi cuando empieza ya por completo el músculo liso. Bien, en la motilidad del esófago, porque en el esófago solamente vamos a estudiar su motilidad, ya que no tiene ninguna parte importante ni de secreción ni de absorción, está constituido por un movimiento peristáltico, que como sabemos el movimiento peristáltico es un movimiento que se produce una contracción en la parte posterior a donde está el bolo, si este es el bolo, una contracción en la parte posterior, una relajación en la parte por delante del bolo, hacia donde progresa, y esto se va desplazando hacia el estómago. Lo que va produciendo esto es un aumento de presión en la parte posterior al bolo, este sería el peristaltismo, y ahora vamos a ver cómo lo podemos estudiar el peristaltismo. El peristaltismo lo podemos estudiar a lo largo de un tubo, como puede ser el esófago, introduciendo un catéter, y este catéter tiene unos transductores de presión a determinadas alturas, de manera que podemos tener medidores de presión a varias alturas del esófago. Y lo que va a suceder es que mientras que va a progresar la onda peristáltica, vamos a tener aumentos de presión que se van a detectar en cada uno de los puntos según va pasando la onda peristáltica por ellos. Y lo que tenemos es que a alturas más cerca de la boca tenemos un aumento de presión a tiempos más cortos, un poco más hacia el estómago la onda
de presión aumenta un poquito más tarde, después otro poquito más tarde, después otro poquito más tarde, y este dibujo a lo largo del tiempo nos da la idea de que esto es un peristaltismo en el sentido boca-estómago. Es decir, aumenta la presión más tarde cuanto más alejado está el detector. Si esto lo vemos, este sería el catéter exactamente que se pone, y esto sería un registro a lo largo del esófago. Vamos a ver cuántas cosas detectamos aquí. En este primer punto, que tenemos un detector de presión, antes de la deglución, tenemos aquí la deglución. Antes de la deglución la presión es baja, fijaros, 0. Sin embargo, en el detector de presión que tenemos a nivel del esfínter esofágico superior, lo que detectamos es que hay una presión alta, es decir, que antes de la deglución este esfínter está contraído y por ese motivo tenemos una presión alta. Si nos fijamos en las otras zonas del esófago, un poco más bajas, la presión es baja hasta el detector que tenemos situado a nivel del esfínter esofágico inferior, que vemos que tiene una presión pues de 30 milímetros de mercurio, se detectan aquí, es decir, que es una presión elevada. ¿Y qué es lo que vemos? Que en la deglución, cuando pasa el bolo por esta zona de la faringe alta, hay un aumento de presión, puesto que está pasando el bolo por él, se cierra un poco la faringe. En el esfínter esofágico superior hay una disminución de presión justo cuando se dilata y un aumento de presión porque está pasando el bolo por él, y a continuación vuelve otra vez a la presión original, se cierra. En la parte intermedia del esófago hay un aumento de presión cuando se está produciendo el paso de la onda peristáltica junto con el bolo por esta zona, y después vuelve otra vez a disminuir la presión. Así sucesivamente, a tiempos cada vez más largos, hasta el esfínter esofágico inferior, que fijaros en un detalle, la presión antes de la deglución es alta, luego se relaja porque baja la presión, y baja la presión cuando ha llegado el bolo, después de que ha llegado el bolo o antes de que ha llegado. Antes de que llegue. Fijaros que se relaja el esfínter esofágico inferior bastante antes de que llegue el bolo, porque la llegada del bolo se encuentra en este momento, aproximadamente unos 7 a 10 segundos de que se ha iniciado la deglución, y sin embargo suele abrirse o relajarse antes. Después de que pasa el bolo hay un aumento de presión y vuelve otra vez un aumento de presión incluso superior a la que tenía antes, lo cual evita un poco el reflujo y vuelve otra vez a su presión original. Bien, esto es un reflejo peristáltico que se llama reflejo peristáltico primario. Se desencadena en primer lugar por un reflejo que lo llamamos vago-vagal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el reflejo se ha iniciado en la faringe por fibras sensitivas que van por el vago, las fibras sensitivas, y la parte motora del parasimpático va también por el vago y estimula el inicio de este reflejo peristáltico. Es decir, es un reflejo largo y es un reflejo que la parte sensitiva va por el vago y la parte motora también va por el vago. Después de este reflejo se continúa con un reflejo local. El reflejo local, que ya sabéis que se encuentra dentro de los plexos nerviosos del sistema nervioso entérico, que ya depende únicamente de esas neuronas. Si el bolo tarda más de la cuenta, más de esos 10 segundos, en llegar al estómago, se queda un poco entre medias, se desencadena un peristaltismo secundario. Es decir, después de este peristaltismo se desencadena otro,
Y si ese otro, dependiendo de dónde se inicie, es decir, si el bolo se ha quedado muy arriba, en la parte alta, ese reflejo secundario es un reflejo largo, vagovagal, pero si se ha quedado en una zona inferior, se produce ese reflejo por un mecanismo local. Sería una segunda onda peristáltica que ayudaría a que si este bolo se ha quedado ahí más tiempo de lo normal, vuelva otra vez. O también ayudaría a que si hay algún tipo de reflujo del estómago hacia el esófago, vuelva otra vez hacia el esófago. Con el estudio este de la manometría podemos observar varias cosas en los reflejos de deglución, en los reflejos peristálticos del esófago. Y una de ellas, fijaros la diferencia que hay entre deglutir un bolo húmedo o un bolo seco. Si el alimento está seco, fijaros que el peristaltismo es bastante más débil. Fijaros que al deglutir alimentos húmedos, las presiones aumentan mucho más. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que probablemente la sensibilidad que se registra es mucho mayor cuando está diluido, la sensibilidad química, debido a la dilución en líquido, es mucho más importante y por lo tanto genera unas ondas de presión más fuertes que cuando el alimento está seco. Esto un poco tenemos la idea de que si tragamos pan sin masticarlo bien, pues se nos atasca, o esa sensación de que se nos atasca, es que el complejo de deglución peristáltico es bastante más débil. Por lo tanto, cuesta más trabajo que llegue hasta el estómago. Otro efecto que también lo conocemos, que no conviene, todo el mundo nos dice que no conviene comer muy deprisa, pues tiene su explicación. No conviene comer muy deprisa porque 2 degluciones consecutivas, la primera deglución inhibe ligeramente a la segunda. Es decir, fijaros que la primera deglución tiene un peristaltismo bastante fuerte y amplio, y si se hace 2 degluciones una detrás de otra muy rápido, la segunda tiene muy poca potencia. Por lo tanto, es otro de los ejemplos. Bueno, vamos a pasar rápidamente al estómago. En el estómago vamos a simplificarlo desde el punto de vista fisiológico, todo se simplifica mucho. El estómago, que anatómicamente seguro que todos conocéis sus partes, fisiológicamente lo vamos a dividir nada más que en 2 partes. Y eso porque desde el punto de vista motor funcionan distintos. Ya sabéis que el estómago tiene un orificio de entrada que es el cardias, rodeado por el esfínter esofágico superior, un orificio de salida que es el píloro, rodeado por el esfínter pilórico, que es un engrosamiento de la capa circular muscular del estómago. Bueno, pues vamos a tener un estómago proximal y un estómago distal. Y se van a caracterizar por su motilidad. El estómago proximal mucho menos móvil, una motilidad mucho menor, y el estómago distal una motilidad mucho mayor. En el estómago conocemos dónde se encuentran las células marcapaso. Las células marcapaso, que eran células de tipo, ¿cómo eran las células marcapaso? Las células de Cajal Recius se van a encontrar en el cuerpo del estómago, en la zona un poco intermedia. En esta zona se encuentran marcapasos del estómago, o las células de Cajal que llevan el ritmo. Y el ritmo que llevan es el ritmo eléctrico basal, que son en el estómago unas 3 depolarizaciones por minuto. ¿Quiere esto decir que el estómago se contrae 3 veces por minuto? No, obligatoriamente no.
quiere decir que como máximo se contraerá 3 veces por minuto, y sí lo puede hacer. Y lo va a poder hacer, pero sobre todo en ayuno. Bien, en el estómago vamos a distinguir dos tipos de patrones de movimiento completamente distintos. ¿Qué va a ser? El movimiento en ayuno, que se va a caracterizar por un tipo de movimiento que llamamos complejo mayor migratorio. Complejo mayor migratorio. Y un tipo de movimiento que es el movimiento postprandial, que es el movimiento que hay después de la comida, que ya veremos que tiene varias fases. Pero vamos a ver un poquito, porque nos queda muy poquito tiempo, vamos a ver nada más de momento cómo es el movimiento en ayunas. El movimiento en ayunas consta de 3 fases. Esta animación está bastante bien, con una excepción. El estómago en ayunas no está tan distendido. El estómago en ayunas tiene un tono basal bastante elevado y por lo tanto el volumen del estómago en ayunas es menor. Tiene un contenido aproximado, o sea, le caben aproximadamente a un estómago en ayunas unos 50 mililitros, que será pues menos de medio vaso de agua. Ese sería el contenido que le cabría al estómago. Bien, pero lo que sucede es que hay un estado de ayuno que dura bastante tiempo, varias horas. Durante varias horas los movimientos del estómago son muy pequeños, únicamente de vez en cuando hay un pequeñísimo movimiento de contracción. Esto dura algo así como aproximadamente 1 o 2 horas, y de esta fase se pasa a un periodo de tiempo de varios minutos en el que se inician de vez en cuando, con poca frecuencia, unas contracciones bastante amplias que hacen que aumente la presión dentro del estómago. Y una cosa importante es que cuando se producen estas contracciones, cuando llega la contracción al esfínter pilórico, el esfínter pilórico se dilata. Esto es importante porque va a ser lo contrario que pasa cuando introducimos alimento. Después de que se introduce el alimento en el estómago, el esfínter pilórico se cierra y se abre muy poquito para dejar pasar el contenido del estómago, pero siempre y cuando esté muy líquido. Quiere decir que si nos tragamos una moneda, por ejemplo 1 euro, mientras que digerimos no va a salir. O sea, mientras que tenemos comida no, pero en ayuno sí puede salir. O sea, cuando está en ayuno, el ayuno limpia, abre bien el píloro después de estas contracciones, sí. Posiblemente sea la fase 3 del complejo motor migratorio, que ya la verás a continuación. En la fase 3 del complejo motor migratorio, que dura poco tiempo, dura unos cuantos minutos, las contracciones son muy fuertes, y estas contracciones fuertes no solamente son en el estómago, sino que se continúan en todo el intestino delgado, con el ritmo del intestino delgado. Es decir, aquí, no sé si lo veis, no vuelve otra vez a comenzar. Bueno, estas son las contracciones de la fase 2. Y las contracciones de la fase 3, que son muchísimo más potentes, y no solo son más potentes, sino que son más frecuentes, tanto que pueden ser 3 por minuto, es decir, la frecuencia del estómago. Ahora, en el intestino delgado la frecuencia es mucho más alta, pueden ser 12 por minuto, y se continúan. Es decir, que esos sentimientos que tenemos extraños
en ayunas, en parte, seguramente se deben al complejo mayor migratorio. Bueno, lo dejamos aquí para que no me protesten. Migratorio, de migrar.